¿Es que no fue Zeus, ni por asomo, quien dio esta orden? Ni tampoco la justicia aquella que es convecina de los dioses del mundo subterráneo. No, no fijaron ellos entre los hombres estas leyes. Tampoco suponía que esas tus proclamas tuvieran tal fuerza que tú, un simple mortal, pudieras rebasar con ellas las leyes de los dioses anteriores a todo escrito e inmutable. Pues esas leyes divinas no están vigentes, ni por lo más remoto, solo desde hoy ni desde ayer, sino permanentemente y en toda ocasión, y no hay quien sepa en qué fecha aparecieron. ¿No iba yo, por miedo a la decisión del hombre alguno, a pagar a los dioses el justo castigo por haberlas transgredido? Pues que había de morir, lo sabía bien, cómo no, aunque tú no lo hubieras advertido en tu comunicado. Por otro lado, si he de morir antes de tiempo, yo lo cuento como ganancia, pues todo aquel que, como yo, vive en un mar de calamidades, ¿cómo se puede negar que hace un gran negocio con morir? Por eso, lo que es a mí, obtener este destino fatal no me hace sufrir lo más mínimo. En cambio, si hubiera tolerado que el nacido de la misma madre que yo fuera una vez muerto, un cadáver insepulto, por eso sí que hubiera sufrido. Pero por esto no siento dolor alguno. Por lo que a ti respecta, si mantienes la idea de que ahora me estoy comportando estúpidamente, casi puede afirmarse que es un estúpido aquel ante quien he incurrido en estupidez. De Antígona de Sófocles. Bienvenidos al Club Dalroy. Hoy tenemos el enorme privilegio de contar con Enrique Granados, ¿no? Que es médico hematólogo. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias. Y tenemos también aquí a Carlos Barros de Lis, que es abogado y empresario, ¿no? Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Y lo que une a estas dos perfiles aparentemente tan distintos, pues es que ambos pertenecen al Instituto Hervás y que están muy metidos en el tema que hoy precisamente nos reúne, que es la cuestión del humanismo cristiano y varias cositas que van a salir a lo largo de esta conversación. Así que muchísimas gracias por venir a nuestro club en esta Universidad Francisco de Vitoria. Gracias a vosotros. Gracias por invitarnos. Nada, un placer. Y luego ya hemos escuchado aquí a nuestro David García interpretando este pasaje de Antígona de Sófocles. De manera como he podido, que estaba leyéndolo ahí pequeñito en el móvil, he metido la gamba seguro y nos presenta a Mr. Pump, que está aquí dirigiendo hoy la nave del Club Dalroy. Y vamos a meternos en faena, porque además tenemos el tiempo limitado. Vamos a hablar sobre el humanismo cristiano, ¿no? Porque el humanismo cristiano. Mucha gente a lo mejor ha escuchado, muchos de nuestros oyentes a lo mejor han escuchado hablar del humanismo cristiano y a lo mejor lo consideran pues como una especie de filosofía, como una especie de... Y efectivamente, algo de filosofía, algo de pensamiento hay. Entonces os vamos a pedir que por favor nos contéis un poco, para empezar, sobre la historia del humanismo cristiano, cuándo nace, qué es, qué se entiende por humanismo cristiano, y luego de ahí vamos sacando cosas. Pues si quieres empiezo yo, Enrique. Humanismo cristiano yo lo veo como un tesoro escondido y que la gente pues no sabe ni que existe ni lo que vale. Y realmente casi más que un tesoro, un cofre lleno de tesoros, ¿no? Porque tiene un contenido tan rico y da explicación a tantas cosas que llama la atención. Y es escondido porque si alguien le preguntáis qué es humanismo cristiano, ¿qué os dicen? No le suena de nada. Algún partido político lo tiene en alguno de su ideario, pero ni lo saben y prefieren esconderlo. Y los demás les suena raro. Y además humanismo ya y cristiano, ya la cosa como que se complica, ¿no? Y realmente el humanismo cristiano, ¿qué es? Estamos hablando de pensamiento, tú lo has dicho, de filosofía, de ideas, de corriente. Jacques Maritain, uno de los grandes pensadores, decía que eres una corriente de pensamiento que transforma la sociedad, ¿no? Es una corriente de pensamiento. Estamos hablando en el plano de las ideas y de la razón. No estamos hablando del plano de la religión o de la teología o de la fe. Uh-huh. Sí hay una relación, evidentemente, porque bebe de fuentes. Hablabas tú de dónde ha surgido. Uh-huh. Muchos te dirán, no, pues ha surgido pues del personalismo francés, Jacques Maritain precisamente, Uh-huh. Mounier, de principios del siglo XX, ¿no? Pero es mucho más. Uh-huh. Cuando visualmente lo quiero ver, yo lo veo como una barca de vela, un barco de vela que tiene el timón en la dignidad humana, que es la clave. O sea, esa es la piedra angular, ¿no? Ver que la persona humana es única, insustituible, cada persona
y todos nosotros, Ujú. cada una, desde su concepción hasta su muerte. A partir de ahí, esa palanca ya tiene suficiente, ya a partir de ahí podríamos decir eso es el humanismo cristiano, ¿no? Pero en el recorrido que hace la barca con sus velas, va con un rumbo y esa barca va hacia el bien común. ¿Qué es el rumbo que haces? Pues si juntas a todos únicos y insustituibles en su devenir por la vida, siguiendo unos faros, pues es el bien del conjunto y en una dirección determinada. Y a partir de ahí esa barca es un espacio en el que cabemos todos. Todos depende, cabe todo el que quiera entrar, que no quiera hundir la barca ni quiera tirar a nadie por la borda, ¿no? Sí. Ni que quiera desviar el rumbo de la barca, ¿no? Eso es visualmente lo que yo entiendo el humanismo cristiano, ¿no? Parto de un principio que es dignidad de la persona Ujú. y acabo en el bien común. Y a partir de ahí hay un recorrido intermedio, ¿no? Claro. Con lo cual hay unos principios, unos valores que nos sirven de guía. Y digo que es un tesoro porque tiene un contenido y bebe de tantas fuentes. El texto que habéis leído, la Antígona, solo ese texto ya justifica tanto. Es una de las perlas del tesoro, ¿no? Porque a partir de ahí está la justificación del derecho natural, tan importante, que es una de las fuentes de donde ve el humanismo cristiano. Ujú. Frente al derecho natural, frente al derecho positivo. ¿Qué significa eso? Pues estamos hablando ya de toda la trascendencia, de que el legislador lo que escriba no necesariamente es justo y bueno, con lo cual estamos ante la autoridad poniendo un principio de ley moral, estamos fijando que hay principios inmutables. Antígona estaba defendiendo su derecho a enterrar a su hermano, Sí. ¿no? Ujú. Y dar sepultura, la importancia que los griegos daban a la trascendencia de la vida y enterrar adecuadamente, ¿no? Y estaba dispuesta a dar la vida por esos valores superiores. Los cristianos lo vemos como esa conciencia en la que desvelamos la ley no escrita en el corazón de los hombres, ¿no? Que decía San Pablo en la carta a los romanos, ¿no? Verdades superiores, ¿no? También Ratzinger lo dice. Pero no necesariamente hay que tener fe para eso, sino esto está abierto y creo que es un tema que hemos hablado muchas veces en los grupos de trabajo y en todas las personas que estamos alrededor de todos estos trabajos de humanismo cristiano. Esto es razón. Estamos abiertos, o está abierto el humanismo cristiano, perdón, a todo aquel que comparta unos valores y unos principios que brotan de su corazón y que son universales, ¿no? Ujú. De ahí podríamos acabar hablando de la Declaración Universal de Derechos del Hombre, que fue inspiración de Jacques Maritain y puso de acuerdo a un montón de corrientes de pensamiento, no necesariamente cristianas, sino de todos, pero el resultado era universal, ¿no? Sin preguntar la fuente. Entonces, el humanismo cristiano, bebiendo de los antiguos, de estoicos, evidentemente del cristianismo, porque el cristianismo es el que pone en valor fundamentalmente que es innegociable la dignidad de la persona. Jesús es piedra angular, ¿no? Y toda la historia de la Iglesia con San Agustín, Santo Tomás. Tenemos la escuela de Salamanca, ¿sabes? Que es todo el derecho internacional, Ujú. el valor de la economía. Ya Schumpeter, que era un economista, nos decía es que el comienzo de la ciencia económica empieza en la escuela de Salamanca. La escuela de Salamanca, que es la que te está hablando de derecho natural, de la política y la justicia del soberano. Son tantos aspectos. Quizá me estoy yendo y de No, forma poco me parece estructurada, ¿no? Pero al revés, me parece muy interesante, porque es que lo que nos estás presentando precisamente tiene que ver con un cristianismo que no se presenta como, vamos a decir así, una especie de opción religiosa necesaria, sino más bien como una cosmovisión, ¿no? Es decir, todos, yo creo que más o menos a todos nos puede sonar el humanismo como este movimiento que surge después de la Edad Media en contra de una escolástica muy esclerotizada y que vuelve a dar valor a ciertas dimensiones del ser humano que se habían dejado un poco por el camino y que articula un modo de reflexión y un modo de mirar el mundo
que es más abierto y que admite más notas que la escolástica, ¿no? Esto así de manera vaga, ¿no? Y aparece este humanismo renacentista que todos hemos estudiado en el colegio y que tiene mucho que ver con las artes, con las bellas artes, ¿no? Y con la explosión del arte en el Renacimiento y demás. Y luego, pues a lo mejor a los que hemos estudiado filosofía nos suena el modelo del humanismo marxista o distintos modelos. Y que hay humanismos que van en contra de la dignidad de la persona. Por supuesto. Que Pero existen. ¿cómo evitar pensar que efectivamente que el humanismo cristiano no es un humanismo más dentro del catálogo y que el apellido de cristiano supone una reducción y que es más bien todo lo contrario, por lo que estabas contando, que es todo lo contrario, ¿no? Es decir, que es cristiano por inspiración y porque el cristianismo a lo mejor es el apellido que mejor hace encajar una serie de valores y de principios que no son solamente cristianos, que son de suyo humanos, ¿no? Que si lo ves como cristiano, evidentemente es la verdad que existe en nuestro corazón y que se va revelando, ¿no? Y esa la verdad viene de Dios. O es Dios. Pero si no eres cristiano, no necesariamente tienes que creer eso, sino que compartes una verdad que existe, lo bueno, lo bello, la libertad, la verdad, la justicia, que hay esos valores inmutables que están ahí. Y ahí ya los griegos ya lo estaban sospechando, ¿no? Y volvemos a Antígona, ¿no? Pero, y eso se va desarrollando porque el humanismo cristiano tiene acción y es actual. No es solamente un pensamiento académico o de un espacio de reflexión, que también, pero coge tantas fuentes diferentes, pero claro, dicen, no, es que es doctrina social de la Iglesia. También es doctrina social de la Iglesia, claro. Si nos cogemos ahora Rerum Novarum y León XIII, pues tenemos para hablar de doctrina social de la Iglesia y humanismo cristiano, pues largo y tendido, ¿no? Pero es que desde León XIII se abre con la Rerum Novarum el cristiano en la vida pública. Es decir, ya no podemos estar los cristianos en el sofá. Y el cristiano en la vida pública está con otras personas, no necesariamente cristianas. Entonces empieza el cooperativismo en las empresas sociales, Alberto Hurtado en Chile, en los pensadores franceses del personalismo, Munier. Bueno, pues empieza a haber toda esa inquietud que se llega a desembocar incluso en la vida pública y en la vida política. Sí. Y en la No, perdón, o sea, perdona que te he cortado. O sea, en el fondo creo que hay una intuición que es muy, muy, muy interesante, ¿no? En este concepto. Y es que Cristo es el que viene a revelar el hombre al hombre. Entonces, en ese sentido, los valores evangélicos, ¿no? No es raro encontrar a gente que no es creyente que reconoce el valor de esos valores, ¿no? Es decir, oye, yo eso de que Jesús de Nazaret sea Dios, yo no lo veo, ¿no? Pero lo que dice me parece bien y lo que sostiene yo lo comparto, ¿no? Y a partir de ahí hay una evolución del pensamiento cristiano, ¿no? Del humanismo cristiano, que son cosas que en tanto que son humanas, ¿no? Engarzan también con lo más humano de la naturaleza humana del pensamiento clásico, del pensamiento griego, y que además adquieren una serie de notas a partir de la revelación cristiana que, digamos, hacen que cobre más profundidad y más sentido, ¿no? Entonces, me parece muy interesante cuando tú dices, ¿no? Es un barco en el que cabemos todos, ¿no? En tanto que somos humanos y esto va de nuestra humanidad. Y no quieras cambiar el rumbo. Y esto va de nuestra humanidad, ¿no? Y evidentemente, aunque haya gente que no quiera estar incluida en el barco o quiera hundirlo, ¿no? La preocupación de los que están dentro del barco también es por ellos, ¿no? Porque dices, en tanto que yo reconozco la dignidad universal y el valor de cada persona en su singularidad, incluso me preocupo del que me quiere hundir el barco, aunque no quiero que esté aquí conmigo para que no me lo hunda, ¿no? Sí, pero que hay un punto en la universalidad que creo que emana precisamente de aquí, ¿no? O sea, que emana precisamente del reconocimiento de que el mensaje evangélico está dirigido al ser humano en tanto que humano, ¿no? También entendiendo que la cuestión de la fe es un don, ¿no? Y que puedes no tener ese don por lo que sea, ¿no? Porque tu vida va por el camino que sea o porque estás en el momento vital en el que estés y aún así reconocer, ¿no? Que detrás de esto que reconocemos, ¿no? Como el mensaje evangélico, hay unos valores que compartes, ¿no? Y que por lo tanto, pues quieres estar ahí también, ¿no? Y aportar a la sociedad desde ahí y contribuir al bien común desde ahí y hacer una reflexión desde ahí, ¿no? Que al final, tú lo mencionabas, ¿no? En la fundación de la Unión Europea está esto, o sea, está ese humanismo cristiano, están esos principios, esos valores, ¿no? Que sostienen este proyecto. Claramente, o sea, has puesto dos ejemplos, has puesto el ejemplo de la fundación de la Unión Europea,
que son Schumann, francés, de Gasperi, italiano, del Alto Adagio, el otro de Alsacia, hablaba en alemán, y Adenauer. Los tres demócratas cristianos. Los tres compartían y sintonizaban en los valores más importantes. Y habían estado batallando en la guerra o enfrentado sus países de manera dramática, ¿no? Y en el solar que era Europa después de la Segunda Guerra Mundial, que no nos damos cuenta, pero era donde el drama humano, antropológicamente humano, era... La gente había perdido toda referencia, no solamente por los muertos alrededor, sino por los que probablemente habían matado ellos mismos, porque habían perdido el sentido. Hacía falta recomponer la sociedad. Y la tenías que recomponer con unión, con valores, con principios. De repente te surgen tres personas excepcionales y ya empieza la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, y luego la Unión Europea, perdón, la Comunidad Europea, sin entrar en lo que es ahora. Pero esos orígenes están ahí. O sea, que eso es el cristiano o el que sigue valores cristianos, no necesariamente cristianos, puestos en acción. Pero eso es lo mismo que si tú estás en la asociación del instituto o de los padres, bueno, del colegio, y el colegio tiene una deriva y los padres les interesa. No hace falta ser padres cristianos, sino para que los niños aprendan y tengan cuidado en su formación y no aprendan ideologías totalitarias, por ejemplo, pues lo tendría que hacer una asociación que interesa a todos los padres, ¿no? Ahí puede estar el humanismo cristiano, no necesariamente que sean creyentes. O sea, no hace falta que todos profesen la fe, que es una gracia, ¿no? Por eso estamos hablando de algo que va en paralelo, que puede estar más cerca o menos cerca, en el sentido de que puede ser creyentes muy creyentes, o no, o gente que no, pero que al final puedes hacer una Unión Europea que las bases son necesarias para la convivencia y crear una sociedad en un solar totalmente devastado, ¿no? Estaba recordando lo que me mencionaba Carlos y David, un par de libros, me parece de dos autores británicos, uno que se llama Dominio, de Tom Holland, y el otro que se llama El aire que respiramos, de Glenn Scrivener, que vienen a decir que hemos dado por sentado, o sea, incluso gente que no se considera cristiana ha dado por sentado o asume, vive valores que son de raíz cristiana, ¿no? Y mucho del tema de la libertad actual, del tema de la empatía, del tema de la solidaridad, que están asentados en origen, eran cristianos. Y estos autores, o sea, además de enfatizar eso, por una parte, y decir, bueno, para, digamos, presumir, ¿no?, de lo que ha logrado el cristianismo, también llaman a la alerta y dice, bueno, de momento vamos con cierta inercia, estos valores van con cierta inercia, pero no nos confiemos, que a lo mejor en un momento dado el coche pierde inercia porque se dejan de vivir estos valores y volvemos a momentos neopaganos, por decirlo de alguna manera. Bueno, ha pasado también sorprendentemente con Richard Dawkins, ¿no? Famoso ateo, biólogo furibundamente contrario al cristianismo y al catolicismo, que sin embargo, ante la deriva actual de la sociedad europea, ha reconocido que era mucho mejor cuando regían los valores cristianos, ¿no? Y que el cristianismo es una religión mucho más adecuada para la mentalidad occidental. Y esto como una conclusión absolutamente inevitable. Y yo pensaba lo mismo cuando hablaba Carlos de la Unión Europea, que cómo ha cambiado la concepción original de la Unión Europea respecto a la Unión Europea actual. El barco que está cambiando de rumbo. Efectivamente. Eso decía yo, que el rumbo es muy importante. Entonces ya el barco ya no es el que es. Efectivamente. Y hablábamos, y esto conectándolo, pues eso, con los partidos políticos que cada vez van arrinconando más esa mención incluso al humanismo cristiano, que antes estaba más presente en partidos que en la actualidad están gobernando en la Unión Europea y que sin embargo lo han ido dejando de lado. La alemana, por ejemplo, ¿no? La CSU. Efectivamente. Y siguiendo con la metáfora que había sacado del barco que había mencionado, ¿por qué hemos elegido el lema para el Congreso de una brújula, el humanismo cristiano como una brújula en un mundo en recomposición? Y empezando por el mundo en recomposición, ¿qué queríamos decir con esto? Que yo qué sé, si tú miras a diversos aspectos de lo que está cambiando en el mundo, pues ahora ves el movimiento obrero en Estados Unidos
pasándose el voto hacia Trump, ¿no? El país más que aboga más por el libre mercado de Estados Unidos se vuelve proteccionista. Es decir, estamos en un momento en recomposición. ¿Te acuerdas que discutíamos? Pero es en descomposición, no es en recomposición. O sea, realmente no todo va a ir a peor, ni Claro, no. pero sí que está cambiando. Entonces, a eso le puede responder pues por el pensamiento tribal habitual, ¿no? Dice, yo voy con los míos porque los míos son así. Pero eso nos lleva a cometer errores. Y entonces el humanismo cristiano es lo que, poniendo lo que tú dices, la dignidad de la persona en el centro, es lo que te puede guiar a repensar tus propias ideas, ver qué puede haber de válido en otras aproximaciones. Sí. O sea, yo creo que la palabra clave aquí es brújula. A mí es una palabra que en el contexto del humanismo cristiano me parece clave. Brújula o faro, si quieres. Es aquello que a cualquier persona, y esto es lo importante, el humanismo cristiano no es solo academia, academia es parte, academia me refiero a universidad, pensamiento, reflexión. Por supuesto que tienes que actualizar, ayornar, como decían en el siglo pasado, ¿no? Poner en esto, pues yo qué sé, de Escuela de Salamanca, ¿no? Ahora Guerra Justa, además. Pero hay unos principios, unos valores inmutables que hay que defender y es el rumbo, ¿no? que te lleva al bien común. Y eso es la brújula. Y esos son los faros, esos principios, esos valores, esos son los que hay que seguir. Porque si no, en este mundo, primero está el nihilismo, ¿no? Nada es verdad, nada, no hay donde anclarse, ¿no? Entonces la gente está perdida. Y la academia tiene que trasladar a cualquier persona que ande por la calle, a cualquiera de nosotros, que hay valores, explicarse de una manera razonable, que se pueda divulgar, que es que no es un concepto difícil que está lejos, no, la verdad existe, lo blanco es blanco, Sí. ¿no? Pues en lenguaje fácil, te enfrentas a eso, al relativismo, o a ideologías totalitarias, evidentemente, o a lo contrario que hablábamos tú y yo hace poco lo hablaba yo ayer con un cubano que estará en el Congreso, la polarización que va a haber en Cuba si desaparece el régimen totalitario cubano y nos vamos al individualismo extremo, ¿no? Uh-huh. Pero también hoy en día tenemos todo lo que es ideología de género, poniendo en duda la antropología fundamental de la persona. Al final digo, humanismo cristiano, vamos a ser biólogos, solamente por defender que hay XX y XY. Pues también, bienvenidos los... Bueno, Enrique es médico y sabe más de esto que cualquiera, pero cuando estábamos viendo cosas de ¿cómo era? Subrogada. Bueno, vimos un trabajo que nos enviaron sobre ectogénesis. Yo no sé ni lo que era, tengo que confesarlo. Y bueno, todo el tema de transhumanismo que queremos tocar. Inteligencia artificial son temas ahora. A mí me parece muy interesante por lo que comentabais los dos, Enrique y Carlos, que efectivamente vemos aquí que en el humanismo cristiano hay un principio de universalidad en el sentido de que se abre a todos, por supuesto, y que todos son bienvenidos, todos los que quieran sumarse a este proyecto y que se abre a toda la humanidad y a todos los problemas de la humanidad, y que por lo tanto vamos a hablar de este congreso, que estamos preparando un congreso, bueno, lo estáis preparando vosotros realmente, ¿no? Sobre el humanismo cristiano con la Universidad Católica de Ávila que se va a celebrar en unas semanas. Y es que cuando ves la lista de los temas que se van a tratar, precisamente aparece esto. Pero es que yo creo que es universal también en el sentido de que lima estos tribalismos de los que hablabas tú, Enrique, ¿no? De decir, es que es muy fácil anclarse en una forma de entender el mundo, pues desde una perspectiva ideológica que me viene masticadita, que no he tenido que reflexionar tampoco y que me da 4 directrices muy sencillas a partir de las cuales yo puedo juzgar todas las cosas, ¿no? Comprar la ideología por paquetes. Efectivamente, y según pues conveniencias de cualquier tipo. En cambio, el humanismo cristiano lo que te invita es pues precisamente a cuestionar todo esto y ver cómo no estamos tan fragmentados, cómo este nihilismo y este relativismo que nos ha conducido a una sociedad a veces asfixiante de tensiones y de... Tremenda. Y que estamos desnortados. Claro. La gente no sabe a qué tenerse, no sabe... Pero ¿por qué el aborto es malo? ¿Por qué la eutanasia hay que oponerse contra ella? Claro, si nadie se lo explica en términos fáciles y comprensibles,
Dice, no, es que esto es la iglesia. No, esto no es la iglesia, esto es la dignidad de la persona. ¿Y por qué tenemos que ayudar a las familias con personas necesitadas o en dependencia? Pues porque somos comunidad. No hace falta irse a Munier y Es que para mí el humanismo cristiano es la mejor síntesis entre la persona, las necesidades de la persona y las necesidades de la comunidad. ¿Y por qué creo que esto es importante? Porque, bueno, tenemos en un extremo, pues, el individuo como cosa distinta de la personalidad, es decir, desconectada de la comunidad. Y a día de hoy parece que los estados lo que tienen que de su función es darle servicio al individuo caprichoso. Y por otra parte, tenemos un déficit de comunidad. O sea, muchas cosas de la comunidad se han delegado en los estados para que provean lo que antes proveía la comunidad, ¿no? Y cuando digo comunidad, no digo solamente comunidad de vida religiosa, es decir, seguro que la parroquia era un lugar de comunidad, ¿no? Sí. Pero probablemente también, pero probablemente también lo era el sindicato, también lo era el bar del pueblo, era la comunidad de vecinos, vecinos, la comunidad de vecinos. La comunidad de vecinos es un claro ejemplo, habéis citado, perdonad que os interrumpa. Nada. De repente hay la necesidad de poner una pasarela para que suba doña Julia, que ya tiene su edad y va con el bastón, y hay unas escaleras que necesita esto. Y entonces en la reunión de Junta de Vecinos, comunidad y humanismo cristiano es de, oye, que doña Julia necesita esto, pues todos aportamos y ponemos la pasarela o el no sé qué, y que nos cuesta de nuestro bolsillo, pues claro, pero somos comunidad, eso es el humanismo cristiano. No hace falta creer en tener una fe religiosa para saber que doña Julia necesita esa pasarela o necesita una ayuda. Y ahí es todos, y el humanismo cristiano nos dice, oye, no, mira, el faro, la comunidad, el bien de todos, el respeto de la dignidad de la persona. Tampoco se necesita la estructura de un Estado que legisle o que deje de legislar. Evidentemente. Ahí iríamos a la parte social y política del humanismo cristiano, que es súper interesante. De hecho, bueno, hay libros y como el principio de subsidiariedad, que bueno, ya entraríamos en temas de más fondo, ¿no? Apasionantes y muy necesarios. De hecho, a mí me parece muy interesante esto que estás mencionando con respecto a... no sé qué palabras he utilizado, perdóname. Si es convencer a la gente o mejor hacer descubrir a la gente, ¿no? Los valores y el fundamento de estos valores, ¿no? Me parece que hay un reto grande porque cuando tú haces la propuesta del humanismo cristiano, o al menos a mí me pasa a veces, ¿no? En mis asignaturas, en mis clases, ¿no? Mis alumnos a veces entienden que es cambiar una ideología por otra, ¿no? O sea, que al final con la banalización del lenguaje, la gente ha empezado a confundir ideario con ideología y ha empezado a entender que ambas cosas son lo mismo, ¿no? Entonces, me cuesta habitualmente hacer con ellos un camino para que descubran que precisamente la propuesta del humanismo cristiano, aunque pudiera ser vivida ideológicamente, lo que le hace es violencia, porque lo que te propone es una vida contraria a la ideología, ¿no? Un vivir desde la realidad, desde la atención a lo real, ¿no? Desde el abrir los ojos a lo que las cosas son en sí mismas, ¿no? Más allá de la interpretación que yo hago desde mi paradigma dominante de absolutamente todo lo que acontece delante de mí, ¿no? Entonces, a mí me cuesta mucho que mis estudiantes entiendan que es una propuesta que es contraideológica. O sea, que aunque se pudiera vivir ideológicamente, ¿no? Porque se podría vivir ideológicamente la propuesta de unos ciertos valores, ¿no? E imponerlos de una manera ideológica, podría suceder, ¿no? Precisamente el humanismo cristiano lo que, atendiendo a la libertad del otro, lo que hace es entender que es algo que tiene que descubrir. Y en tanto que eres un ser social, tienes que ser acompañado en ese descubrimiento. O sea, porque atender a la persona en lo que es implica esto. O sea, implica entender y acoger su libertad, implica también entender y acoger que es un ser social que necesita de esa comunidad de la que estabais hablando para poder hacer ese descubrimiento, que a mí me parece que es algo que no es nada de fácil, ¿no? Y no sé si vosotros en este sentido tenéis alguna clave, ¿no? Que hayáis descubierto en esta indagación sobre el humanismo cristiano y también en este tocar a tierra, ¿no? En este aterrizarlo más allá de la reflexión académica de la que hablabais, ¿no? Si habéis encontrado algún modo de acercar a gente que esté a priori alejada de esta propuesta, ¿no?
a esta cuestión. No sé si Mira, me he yo creo explicado que bien. el tema yo creo que es muy difícil. Y yo haría dos reflexiones. Una, más que encontrar la clave, el camino se hace andando. O sea, avanzando también el ejemplo muestra el camino para muchas personas. Luego, y habrá que ponerle las palabras en esa reflexión, ¿no? Y segundo, nos podíamos haber quedado, digo, no, bueno, pues todos los que estamos ahora metidos en estos, eh, en la reflexión académica. ¿Qué es necesaria? Tú necesitas unos pilares sobre los que construir. Pues hay que trabajar el tema de la verdad, de la justicia, de la libertad, los principios de solidaridad, el destino universal de los bienes, etcétera. Pero eso lo tienes que transformar en un lenguaje asequible. Y si entras en una digresión filosófica demasiado compleja, el 99,9% de las personas se queda fuera. Y de un 9% le puede tener cierto interés si se lo pones más fácil, pero tenemos que llegar a todos. ¿Por qué? Porque es bueno que alguien sepa es que la justicia existe. La libertad no es hacer lo que uno quiera, sino la libertad es responsable e intentando buscar lo mejor. Eso es la verdadera libertad. Pues si eso se lo transformas en lenguaje fácil y asequible, pues estás divulgando, intentando aterrizar, ¿no? los mensajes difíciles. Evidentemente, llevarlo a la sociedad, a la política, a la vida pública, ¿no? Es fundamental. Y ahí, pues unos lo entenderán más como ideas, como corriente filosófica, como corriente de pensamiento, como ideario de un partido, bueno, pues es suficientemente grande y el tesoro es un cofre de tesoros y ahí se puede coger y fundamentalmente dar respuesta a todas las cuestiones que hoy en día nos salen de frente y a las que no hay respuesta. No hay respuesta. Es que a la ideología de género, ¿qué respuesta das? ¿Desde dónde? Claro, desde la fe, sí, pero para el común de los mortales que a lo mejor no tiene fe. O el neopelagianismo, ¿no? Que dice, no, es que el hombre es con mi voluntad yo puedo dar respuesta a todo. Y es mi intención. No, oiga, pero es que no es así, ¿no? Sí, y además hay otra cosa que aparece como muy necesaria, que es precisamente iniciativas, personas, gente que sea capaz de unir los dos mundos, porque a veces yo constato, y lo constato cada vez con más radicalidad, que en las universidades, en la formación de las personas está muy especializada. Y esto es otra señal del individualismo del que hablaba Enrique, ¿no? Que te mueves en una parcela muy concreta de tu ideología, de tu saber, y además te lo mastican todo y te lo preparan todo para que te sitúes ahí y no te muevas de ahí, ¿no? Y que sepas muchísimo, muchísimo, muchísimo de una cosita y seas muy competente en una cosita, una parcelita, ¿no? Y que mantengas tu vida en ese contexto. Decía Ortega, ¿no? La barbaridad del especialista, ¿no? Efectivamente, la necesidad que tenemos de abrir esa perspectiva, yo creo que el humanismo cristiano aquí tiene mucho que aportar y tiene mucha luz que arrojar, ¿no? Para enfocar los problemas, incluso los problemas de tu especialidad, desde una perspectiva más amplia, más abierta, más fecunda, pero se necesita, yo creo, la gente que sea capaz de hacer esas traducciones, ¿no? De traducir de la teoría un poquito más académica al ámbito particular. Yo creo que el Club del Roy, en buena medida, tratamos de hacer eso, ¿no? Somos profesores que pretendemos. Tenemos preocupación por cosas reales y concretas que nos preocupan nuestros hijos, que nos preocupa la educación de nuestros hijos, nos preocupa nuestra sociedad, nos preocupan nuestros amigos, y tratamos de hacer esa traducción. Pero es verdad que falta esto, ¿no? Y yo creo que en este sentido, pues este congreso que estáis preparando, la cátedra, el instituto, cosas que todavía no nos habéis contado y que a lo mejor merece la pena que nos contéis un poco. Sí, pero rápidamente, porque no creo que sea pues el centro. Bueno, quizá todo este grupo de amigos y de iniciativas y constelaciones que alrededor del humanismo cristiano han surgido, comenzaron hace, pues no sé, 6, 7 años, 8, antes de la pandemia, pues un grupo muy pequeño de compañeros que éramos de ICADE, de la Universidad Pontificia Comillas, pues nada, oye, pero esto hay que levantarse del sofá. No, pues el humanismo cristiano pensamos que es un tesoro que hay que desempolvar, ¿no? y divulgar, ¿no? Pues nos sentamos una tarde, Instituto Hervás, es una asociación, Hervás, porque uno de los fundadores tenía casa en Hervás y nos fuimos ahí en principio a reflexionar
pero luego fue misa, cena, comida, discusión, alguna copa, hubo trabajo también. Pero vamos, Nos cuentas lo importante, lo del trabajo es... Bueno, ¿y el nombre qué le ponemos? Y Fernando Lumbreras, que es el presidente, que es un extremeño de pro y cacereño, dijo, esto se tiene que llamar Herbás, porque estamos en Herbás. Pues Herbás. Bueno, y ahí empezamos con distintas iniciativas con poco éxito. Pero estas cosas, que los caminos de Dios son inescrutables, pues la Universidad Católica de Ávila, por las razones que sean, nos encontramos, nos abrió las puertas y pusimos en marcha una cátedra de humanismo cristiano en la universidad, nosotros del mundo de la profesional, de la empresa, tal. Y hemos compaginado muy bien, se han hecho, ya vamos por el tercer año, se han hecho muchas actividades, conferencias sobre relativismo en el sector sanitario, bueno, sobre el bien común, y también actividades más enfocadas a los alumnos que no digieren tan fácilmente temas tan complejos cuando son de otras facultades que no son. Se ha apoyado pues iniciativas en Perú, pues ya que iban de voluntariado, pues que lo tuviesen el enfoque, pues desde el humanismo cristiano, ¿cómo ves la educación? ¿Cómo ves el cuidado de la familia? ¿Cómo ves a los jóvenes? Trabaja sobre eso y luego lo exponían a sus compañeros, ¿no? O sea, cosas realmente interesantes. Y seminarios que están en internet básicos sobre humanismo cristiano de 4 sesiones, de 4 sesiones que hemos realmente, bueno, pues íbamos avanzando nosotros y nos sugirieron hacer un congreso. Es un congreso virtual. Y bueno, pues si quieres luego comentamos sí. un poco. Y a partir de ahí, pues también está la iniciativa de quizá otras cátedras en otros lugares. Podría ser una en Perú dentro de poco y hacer una red de cátedras de humanismo cristiano, un poco porque hacer efecto red siempre es apalancado, ¿no? Para los demás. Pero a lo mejor merece la pena, aunque luego hablemos más del congreso, pero a lo mejor merece la pena repasar algunas de las áreas temáticas que se van a tratar, porque yo creo que esto ilumina y ejemplifica muy bien precisamente lo que decíamos antes, de que el humanismo cristiano no es hablar de filosofía solamente o hablar de, sino hablamos pues de otras en muchas las cuestiones. Líneas temáticas hemos incluido desde temas consideramos de pensamiento, antropología, filosofía, pero no queríamos quedarnos en eso, sino también abrir a otras líneas temáticas que fuesen pues desde el impacto de la tecnología, todo el tema del transhumanismo, el tema de la inteligencia artificial, algo de biotecnología también, el impacto de la biotecnología, y se acaban con cosas prácticas. Transhumanismo. El tema del transhumanismo, y bueno, se acaban con la última línea temática era la acción práctica, ¿no? El humanismo cristiano en acción, ¿no? Es decir, hay una amplitud de posibles de trabajos que se han enviado que tratan temas muy diversos, desde, digamos, más académicos y otros más prácticos, que creo que puede interesar a mucha gente. Y además que la experiencia que tenéis en el Instituto Herbás es precisamente seguramente muy similar a la del Congreso, que recibís trabajos de muchos perfiles y habrá un abogado, y habrá un político, y habrá un médico, porque el humanismo cristiano no es una cosa de filósofos, ¿no? Es una cosa de todo el mundo, ¿no? Y por lo tanto es... Bueno, sí, es curioso que entonces lo llamo constelación, ¿no? De distintos grupos que ya no sabes si son, porque son todos híbridos en el sentido de que no tienen una estructura formal, ¿no? De repente es un grupo pues de reflexión, otros de amigos, otros de trabajo, otros institutos Herbás, otros la cátedra, otros pues todo el que tiene interés. Algunos solamente por aprender, pero otros por participar o por ir bien. Y un porcentaje enorme no es de la esfera académica. Es decir, que en el fondo el ser humano tiene una ansia y una búsqueda de razón por qué y cómo mejorar las cosas, ¿no? Y no tener que recibir las instrucciones del Estado vía BOE y que me lo digan todo, me reglamenten hasta el día y la hora en que yo tengo que ir al baño, ¿no? Entonces, pensar por mí mismo y con otros buscar algo mejor, ¿no? Entonces, pues todo esto hace que personas muy diversas, de edades muy diversas, yo sé, porque algunos conozco en los grupos de edad de mi hijo, todos estos de edad de mi hijo, y otros son pues jubilados, ¿no? O ya pensionistas, y del sector de las finanzas, o el sector de la consultoría, de otros son médicos, otros, o trabajadores. Es decir, y eso es lo que enriquece. Porque eso es lo que hace comunidad y eso es lo que da perspectivas diferentes. Y además cada persona ve el mundo y aporta de una manera diferente. Porque la academia
tiene que hacer el trabajo de empapar la tierra, ¿no? Pero luego esa tierra tiene que recibir semilla y fructificar, ¿no? Y eso muchas veces es tocar con la sociedad en el día a día y en lo concreto. Y eso a veces la academia se pierde, ¿no? Digo la academia en el sentido del pensamiento más reflexivo, que es absolutamente necesario, pero que hay que trasladar a No, es así, es evidentísimo, vamos, que no, yo creo que es indiscutible, o sea, se necesita el ejercicio de traducción y hay veces de traducción, me parece una palabra fantástica, ¿no? Yo creo que a veces hay gente que desde la universidad tiene el don de ser capaz de trasladar, incluso gente que de acción, ¿no? Que incluso a partir de la reflexión es capaz de organizar, pero luego también hay mucha gente que ya fuera del ámbito estrictamente académico también desempeña esa labor, ¿no? De entender, de comprender y de simplificar y de pasar a la acción, ¿no? Y de organizar cosas, empezar a colaborar. Y en este sentido, y hablando de colaboración, ¿sabéis más o menos, conocéis, esto es a lo mejor una pregunta que debería haber planteado antes, pero bueno, ¿conocéis más o menos si existen más asociaciones de humanismo cristiano? ¿Habéis entrado en contacto con alguien? Pues mira, los que formamos parte de estas iniciativas somos personas casi todas en activo. Sí. Es decir, que obramos por convicción. Y normalmente nuestro bien más preciado, suena mal decirlo, pero es el tiempo, ¿no? Sí, sí. Bueno, tú has visto cómo hemos tenido que gestionar el quedar aquí, Enrique se tiene que ir corriendo. Entonces, es tiempo limitado. Hay muchas más ideas de las que podemos llevar a cabo, pero sí hay unas líneas de acción que yo creo que son importantes. Una es empezar a crear redes, ya no solamente académicas, que sería la red de cátedras, sino redes de todas aquellas personas interesadas. Y ya se han avanzado en esos temas, ¿no? Pues ya nos han puesto en contacto, pues, qué otras cátedras en el mundo hispano existen, también en el mundo internacional. Porque en el Congreso, por ejemplo, la mitad de los comunicadores son hispanoamericanos. Eso yo creo que es muy enriquecedor porque crea puentes. Por supuesto. Hay hasta de Venezuela. Digo Venezuela en este momento en un país que está ahí en tensión, que haya alguien que pueda comunicar en esto es un valor importante, ¿no? Para Argentina, Chile, Perú, México. Bueno, pues todo eso es bueno porque crea red y además aporta con diferentes conocimientos, ¿no? Pero el poner en contacto a toda esa gente que tiene interés o todas esas personas o instituciones o asociaciones es importante. Sí. Y ayer hablaba con uno de los ponentes, Yaxis Ciresdib, que es cubano en el exilio y vicepresidente de la Organización Demócrata Cristiana de América para el Caribe. Y claro, ellos ven toda la problemática de Cuba ahora como algo tremendamente importante. Y dicen, bueno, es que hay que crear, si hay un cambio de situación, que él decía, no podrá hacerse como la transición española, aunque pudiese ser un modelo, pero faltan medios. Pero hace falta tener las personas moderadas, ponderadas, que puedan crear lazos, que puedan crear puentes, que puedan no crear caos, sino crear... Bueno, pues todo eso es ir poniendo en contacto de colaboración. Pero nosotros somos pocos, pero muy ágiles. Es decir, abiertos a lo que nos digan. No, está claro. Y es admirable lo que habéis montado y lo que estáis haciendo. La verdad, yo lo digo con toda humildad y con todo el reconocimiento del mundo. Me parece impresionante. Y respetando el tiempo que es escaso y demás, a lo mejor convendría empezar a cerrar. Y solemos nosotros cerrar los episodios siempre con una recomendación para que nuestros oyentes los que quieran profundizar más en qué es el humanismo cristiano y demás, pues lo puedan hacer, ¿no? Enrique antes nos ha hablado del libro de Dominio y del aire que respiramos, pero no sé si queréis hacer alguna otra propuesta de algún libro que vosotros haya iluminado. Yo, más que un libro, querría... me gustaría que la gente se leyese el discurso que el otro día el Papa León XIV fantástico, le hace el mismo día. Le hace a los embajadores en el Vaticano. Que no es teológico. No tiene nada de teología. Hay una pequeña mención a San Agustín al comienzo, pero desde la dignidad del ser humano el Papa empieza a desbrozar problemas actuales, políticos, internacionales, geopolíticos,
Y en todos ellos es muy difícil, no hace falta ser de misa diaria para decir, este señor en el 99% de lo que dice lo suscribo. Es espectacular. Lo suscribo. Enrique, que Pondremos el enlace. lo lee todo y el día siguiente, y Javier también, Javier Pardo, otro miembro de Barcelona que podría haber estado aquí también, también nos lo mandó en el mismo momento, al día siguiente, y en contestaba la web. Es que es humanismo cristiano. No hace falta ser... Sí. Pues pondremos el enlace Pues el enlace es en la página web del Vaticano y está... Es del 9 de enero. En otros idiomas, pero en idioma español. Sí, es de primeros de enero. Vale. Hombre, la verdad es que podríamos haber pensado de antemano, pero bueno, yo creo que un clásico es Humanismo Integral de Jacques Maritain, ¿no? Porque es donde te está diciendo la persona es espíritu, es intelecto, es emociones, es todo componente físico, es integral. Y bueno, pues yo creo que es un clásico, ¿no? Para el que se quiera acercar. Pero a mí hay un libro que yo también diría, es de Ratzinger. Y dirá, no, pues al final acabamos en la iglesia, bueno, pues como queráis, pero hemos hablado de Antígona, pero Ratzinger tiene un libro que se llama Liberar la libertad, que yo creo que es una edición de sus conferencias donde juega algo que Ratzinger siempre hacía, jugar con fe y razón, ¿no? Y la importancia de la razón, donde te está diciendo, oye, la fe y la razón van en paralelo. Una ayuda es lo que San Agustín decía, crede ut intelligas intelligium credas, ¿no? Cree para entender y entiende para entender, ¿no? Van en paralelo y el mundo, la conciencia individual se despliega y tú puedes mirar ahí buscando la verdad, ¿no? Y yo creo que ahí están las claves de muchísimas cosas, ¿no? Y es un librito pequeño, se lee, al final lo acabas subrayando entero, pero bueno, es lo malo de los libros. Y al que le gusten más temas políticos y de Estado, que a mí eso es lo que más me gusta, El hombre y el Estado de Maritain, otra vez Maritain, me parece que es un clásico que es que tenemos Estado hasta en todos los lados, ¿no? Sí, está claro. Y a mí me venía, por hacer una recomendación antes de que Javier nos termine de hacer las últimas recomendaciones, me venían dos libros que leí hace mucho y puede que la memoria me traicione, pero de lo que hablábamos antes del bien común, ¿no? Y también en ese aterrizaje en lo económico, en lo político, en lo social. Recuerdo haber leído hace ya un tiempo un libro de Stefano Zamagni que se llama Por una economía del bien común, donde precisamente este concepto del bien común y toda esta relación, ¿no?, del humanismo cristiano con la doctrina social de la Iglesia está muy bien explicada y me parece que es un libro que puede dar mucha luz, ¿no? Es estupendo. Y Zamagni es es para... Todo lo que escribe es como para enmarcarlo, la verdad que da gusto leerle. Y el otro que me venía a la cabeza, también relacionado con el análisis que hacíais, ¿no?, de ese cambio en el mundo actual. A mí un libro que dio mucha luz es un libro que yo creo que ya lo hemos recomendado alguna vez en nuestro podcast, que es La abolición del hombre de C.S. Lewis, ¿no?, donde se habla precisamente de esa destrucción del humanismo, ¿no?, o de esa destrucción de la persona y como esa necesidad, ¿no?, de nuevo de acudir al humanismo, en este caso al humanismo cristiano, ¿no?, para poder encontrar esa brújula, ¿no?, de la que hablabais, para rescatar al ser humano, ¿no?, bueno, pues del mundo en el que vivimos, ¿no?, que muchas veces nos acaba enterrando. Entonces me parece un libro muy luminoso. Muy buenas recomendaciones. Yo, como habéis dejado la pelota votando, evidentemente lo que voy a recomendar va a ser a la gente que asista al congreso. Que ¿nos recuerdas qué días son, Carlos? Son 10, 11 y 12 de marzo, es virtual, es gratuito. La web, yo creo, del congreso es... Pongo el enlace. Sí, en el enlace. Y evidentemente no hace falta asistir a todo, pero yo creo que cada uno va viendo cuál es el enfoque que más le gusta, ¿no? Los que quieren más de pensamiento, los que quieren más de acción. Y yo creo que los ponentes son muy buenos. Y realmente, y los comunicadores, pues la verdad es que han sido analizados tocando temas diferentes. Yo me gustaría dejar solamente que creo que faltaría por decir de esta charla, o creo que puede haber gente que se ha quedado solamente en el humanismo cristiano y piensa que el humanismo cristiano no tiene nada que ver con la economía, con el cuidado de la casa común, con muchos aspectos que son muy importantes y que realmente
el humanismo cristiano tiene algo que decir, ¿no? Lo digo para que no piense... Sí, hay temas que se han quedado fuera, pero no porque no tengan que ver, sino porque no han dado tiempo. Claro, O no lo hemos hecho tan ordenadamente, ¿no? Claro, no, sí, hombre, y que luego, pues, yo creo que el humanismo cristiano tiene la bondad también precisamente por la universalidad de la que hablábamos antes, de que realmente se puede referir a todos los temas, y se debe referir a todos los temas, especialmente a aquellos que son de más urgencia y más interés para la sociedad Sí. de cada momento, ¿no? En ese sentido, pues también hay una cosa que me gusta mucho a mí, que sobre la cual se ha estado reflexionando mucho últimamente, que es el magisterio de la continuidad, ¿no? Es decir, es que la Iglesia y la forma de entender el mundo que tiene el cristianismo no es una forma arqueológica, ¿no? No nos fijamos simplemente en los grandes héroes del pasado, sino que cuando hablamos de San Agustín, de Santo Tomás, o hablamos de Maritain, o hablamos de quien sea, es para interpelar al presente, para afrontar los problemas de los seres humanos de nuestro tiempo, ¿no? Actuales y de nuestros hijos y nuestros nietos. Porque lo que hagamos ahora, probablemente nosotros no veamos el fruto inmediatamente, pero lo que dejemos de hacer no lo podrán ver el fruto los... Efectivamente. ¿no? Entonces, por supuesto que el humanismo cristiano abraza todos estos temas y tiene el compromiso de implicarse en todos ellos. Y yo debo decir que he estado repasando, pues eso, las ponencias, los ponentes, que están en los el programa, temas en la web, que ya están subidas en la web, y la verdad es que tiene una pinta estupendísima. Entonces yo, por supuesto, que animo a todos nuestros oyentes a que le echen un vistazo y que en la medida que puedan, obviamente, como ha dicho Carlos, no hace falta que sea todas, pero que los temas que más les interesen o lo que sea, y además es la inmensa facilidad de que es online, entonces Sí. pues es tan fácil como conectarse No hay que inscribirse, es importante que se inscriba. Hay que inscribirse, eso... sí, pero vamos, que todas las facilidades del mundo a su disposición. Así que nada, muchísimas gracias, Enrique y Carlos, ha sido un placer enorme. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. Gracias, David, gracias, Javier, ha sido un placer, y para cuando queráis. Muchas gracias. Gracias. Queridos amigos del Club Dalroy, muchas gracias por escuchar este episodio. Os animamos, si no lo habéis hecho ya, que os suscribáis a nuestros canales en Spotify, en YouTube, donde pronto empezaremos también a publicar algunas entrevistas y contenidos interesantes. Y por supuesto que si creéis que este episodio puede interesarle a alguien que conozcáis, que nos ayudéis a darlo a conocer. Y también que nos pueden seguir en redes sociales, Twitter, Instagram, y escribirnos cuando quieran.